Bien. ¿Se escucha ahí? Sí. Buenas, gracias. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro flamante, podríamos decir, Centro de Extensión Campus Los Canelos, donde estamos instalados hace poquito como dirección de vinculación con el medio de la Universidad Austral. En nombre de la dirección de vinculación, bueno, mi nombre es Cristóbal Urrutia, en nombre de la dirección de vinculación les doy la bienvenida a este lugar y les doy también la bienvenida a este foro panel que hemos titulado tentativamente Reforma Tributaria, Impuestos y Gasto Fiscal o Gasto Público. Reforma tributaria queríamos que estuviera en el título porque es el gancho. Es un tema de estos que están surgiendo en el momento y que todo el mundo tiene interés de entender más. Entonces, este foro que estamos organizando hoy día es parte de una serie de foros donde hemos abordado distintos temas que, a propósito de la contingencia, están sobre el tapete, están sobre la mesa, digamos, y se está... la población en general, el público en general, quiere conocer más, quiere entender más para poder participar más activamente en el debate. Entonces esto es parte del aporte que queremos hacer como Universidad Austral a generar un debate más amplio, un debate más informado. Nos acompañan para conversar sobre estos temas tres destacados panelistas: Patricia Toledo, abogada tributarista y académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral, quien abordará, lógicamente, los aspectos jurídicos de la reforma tributaria. Angelina Canales Linao, auditora tributaria y profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral. Luego voy a presentarla un poquito más en detalle a cada uno de los panelistas, quien llevará lo expuesto por Patricia a la práctica con algunos ejemplos reales. Y Roberto Pastén, economista y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas también de la Universidad Austral, quien dará una mirada, digamos, sociopolítica, podríamos decir, ¿no? General, ¿no? General, digamos, una mirada más general del tema. Bien, el jueves recién pasado surgió una propuesta de camino para llegar a una nueva constitución. El cambio de constitución tiene por una parte un sentido práctico, hay elementos en la Constitución que no permiten hacer cambios que se requieren en este momento clave de nuestra historia, pero tiene también un componente simbólico, tal vez más importante aún en este momento, pues en esta Constitución una gran parte de la ciudadanía ve reflejadas, y probablemente con razón, las injusticias del modelo. Sin embargo, la nueva Constitución es solo una parte del problema, o más bien de la solución. Pareciera haber amplio consenso en que hay al menos otros dos puntos fundamentales que se deben abordar en este momento si se quiere llegar a una solución duradera que no implique que en 3 o 4 años más habrá nuevamente un movimiento similar como viene ocurriendo ya desde hace más de una década, no solo en Chile, sino en el mundo en general, como por ejemplo la primavera árabe del 2011, el movimiento de los chalecos amarillos en Francia el año pasado, que se mantiene de hecho, lo que está ocurriendo actualmente en Hong Kong, en Cataluña, en Beirut, etc. El primero de esos puntos es la violación de los derechos humanos que hemos visto en los últimos 30 días, las violaciones, digamos, con tal vez una contraparte, una expectativa de otra parte de la ciudadanía y con un buen grado de traslape aquí, de que se persiga también a los responsables de los daños a la propiedad pública y privada. Son dos miradas tal vez encontradas, pero que tienen en el medio un traslape importante. Y el segundo punto fundamental, acercándonos ya al tema de esta tarde, es el de la llamada agenda corta o agenda social, que se espera que solucione cuestiones más fundamentales, tan fundamentales como el salario mínimo, las pensiones, la salud, la educación, etcétera, un largo etcétera. Cada gobierno propone anualmente al Congreso lo que se llama el presupuesto de la nación, es decir, un detalle de cómo pretende que se distribuyan los ingresos del Estado. Distintos sectores políticos, por supuesto, distintas ideologías, distintos gobiernos, distintos países imaginan estructuras de gasto, divisiones de este gasto distintas. Esa es una parte de la discusión que tiene que ver con las platas, es decir, el gasto, ¿no? Podríamos decir el lado de lo que es el lado izquierdo del balance, si lo pensamos en términos de activos pasivos en la empresa.
La otra parte, tal vez igualmente importante, es el financiamiento de ese gasto. De qué manera el Estado recauda recursos para financiar el funcionamiento del aparato público, una parte que ocupa una buena parte del presupuesto de la nación, así como los programas que ejecutan. Y también sobre este punto, por supuesto, hay fuertes discrepancias entre distintas ideologías. Estos son más o menos los temas sobre los que vamos a conversar, esto último que mencioné, ¿no? esta tarde. Vamos a partir con Patricia. Patricia Toledo Zúñiga es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Temuco, máster avanzado en Ciencias Jurídicas y doctora en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, profesora de Derecho Tributario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral. Y quiero destacar que recientemente, en los meses de agosto y octubre, dictó una capacitación sobre reforma tributaria para los jueces tributarios en el Ministerio de Hacienda en Santiago, así que suponemos que debe entender bastante. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo al Centro de Extensión de la Universidad Austral de Chile porque me permite, desde mis conocimientos en Derecho Tributario, participar de este importante debate ciudadano, además en una fecha en que es especial porque estamos justamente a un mes del 18 de octubre, cuando todas estas demandas y todo este movimiento social comenzó, ¿no? Vamos a ir contestando algunas preguntas. Yo espero que esto ayude a entender un poco este tema tributario. Primero, ¿qué son los impuestos? Es importante tener presente que cada una de las legítimas demandas sociales que se han estado planteando y que forman parte de lo que se ha denominado la agenda social requerirán ingresos públicos para poder ser financiadas. Por eso es que en todo este debate no podemos olvidarnos de los impuestos. La actividad financiera del Estado... ¿Aló? ¿Ahora sí? La actividad financiera del Estado está compuesta básicamente de tres actividades, ¿ya? La recaudación, la administración y el gasto. Obviamente, para que la actividad financiera del Estado funcione en forma eficiente y en forma justa, es fundamental que cada una de estas tres etapas también lo hagan, ¿no? El derecho tributario en concreto se ocupa de la primera actividad. ¿Aló? Ahora sí. Gracias. Ya, entonces les contaba. La actividad financiera del Estado está compuesta por tres actividades: la recaudación, la administración y el gasto, ¿ya? Y entonces, si nosotros queremos tener una actividad financiera que sea justa y que sea eficiente, es importante que cada una de estas tres etapas sea a su vez eficiente y justa, ¿ya? De nada nos serviría tener muchísimos impuestos recaudados si, por ejemplo, el gasto no fuese eficiente, ¿no? Entonces es importante que manejemos esta triada. Pero el derecho tributario, que es la disciplina de la que yo me ocupo, se dedica especialmente a la primera etapa, que es la recaudación de los ingresos públicos, ¿ya? Y en este sentido, recordar que dentro de los ingresos públicos, el principal ingreso estatal proviene precisamente de los tributos. Un tributo se ha definido como una prestación pecuniaria que el Estado exige en ejercicio de su potestad tributaria y como consecuencia de la realización del hecho imponible previsto en la ley, al que vincula el deber de contribuir con el objeto de satisfacer necesidades públicas. Si consideramos las estadísticas de las finanzas públicas del Ministerio de Hacienda, en la última década es posible apreciar que los ingresos tributarios constituyen más del 70% de los ingresos públicos. Pero además, en la última década la incidencia ha ido en aumento. De hecho, en los últimos años ya está cercana al 80% de los ingresos públicos, ¿ya? En este contexto, además, dentro de los ingresos públicos, pues surgen los impuestos, que son un tipo de tributo, pero son el tributo más importante que tenemos en nuestro Estado. Por eso es tan relevante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuántos impuestos pagamos en Chile? ¿Ya? Por supuesto, uno podría tener la sensación, en general, los impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no?
y entonces uno siempre siente que paga mucho impuesto, ¿ya? Pero más allá de la sensación, fíjense que existe un índice que permite comprobar cuántos impuestos se pagan en un país y se calcula como un porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿ya? Entonces yo aquí tengo un gráfico que les expongo que es obtenido de los datos de la OECD el año 2017, donde están algunos de los países miembros de esta organización, y entonces ahí podemos ver que Chile tiene una carga tributaria del 20,2%. Ahora, 20,2% por sí solo, pues claro, es difícil saber qué significa, ¿no? Entonces lo podemos comparar. Primero les cuento que ha ido en aumento. Era 18, fue 19 y los últimos años después de la reforma tributaria Bachelet llegó a 20. Después del acuerdo, una vez que se concrete este acuerdo reciente del ministro de Hacienda con los senadores de la Comisión de Hacienda del Senado, pues deberíamos aumentar a 21, incluso se estima que podría ser 22%. Pero, ¿qué es esto en el contexto mundial? Bueno, fíjense que es bajo, aún así es bajo. Chile, dentro del grupo de los países de la OECD, es el segundo país que menos impuestos paga, ¿ya? Después de México. Dentro de los países que más pagan destaca Francia con un 46% de su PIB, Alemania, por ejemplo, 37,5%, Estados Unidos, 27%, que además ha bajado después de las políticas de Trump. Y entonces lo primero sería interesante establecer este punto. Nosotros en Chile pagamos pocos impuestos, y como pagamos pocos impuestos, también las necesidades sociales que están disponibles para ser financiadas con estos ingresos son menos que en otros países, ¿ya? Luego, en la medida en que queramos aumentar la agenda social, esto tiene que ir aparejado de un aumento de los impuestos, ¿ya? ¿Qué tipos de impuestos pagamos en Chile? Esto también está extraído de información de la OECD. Destacan algunas cosas. Dentro de los impuestos a la renta personales, que es las primeras dos barras que ven ahí, las amarillas son el promedio de los países de la OECD y la barra azul es el caso chileno, para que comparemos en el promedio con la OECD. En el caso de los impuestos a la renta, destaca que los ingresos que pagan las personas por sus rentas en Chile es bajísimo, ¿ya? Es como un tercio del promedio. Al revés, la renta que pagan las empresas en Chile es más del doble del promedio, ¿ya? Pero probablemente lo más grave, y por eso se los destaqué ahí, es que los ingresos que provienen del IVA son más del doble del promedio de los países de la OECD. Esto es gravísimo porque el IVA es un impuesto que tiene una tasa fija, pero como grava el consumo, su efecto es más bien regresivo, ¿ya? Y esto se grafica fácilmente si usted piensa que una persona una persona soltera sin hijos que gana 500.000 pesos en el mes, esa persona va a consumir toda su renta en el mes, sin duda, ¿no? Si pensamos en una persona soltera sin hijos que gana 5 millones de pesos en el mes, pues es altamente probable que esa persona pues gaste el 50% de su ingreso y que viva cómodamente así, ¿no? Entonces, si uno lo analiza porcentualmente, fíjense que la persona que gana 500.000 pesos está contribuyendo con un 100% de sus ingresos al IVA. El 100% de sus ingresos están pagando IVA. En cambio, una persona que gana 5 millones de pesos y que ahorra, por ejemplo, la mitad, pues el 50% de sus ingresos está pagando IVA. Entonces el efecto que se produce con este impuesto es bien perverso, porque en la práctica genera que quienes ganan más tributen menos, ¿ya? El IVA como impuesto es bien impopular por lo mismo, y en Europa hay una tendencia a disminuir la recaudación proveniente de este impuesto y aumentar la recaudación proveniente de los impuestos sobre la renta, ¿ya? En Chile sigue siendo nuestra principal fuente de recaudación. Lo que sí les puedo contar es que hay una tendencia también a que cada vez disminuya la brecha entre los ingresos que provienen de la renta y los que provienen del IVA, ¿ya? ¿Qué impuestos gravan la renta en Chile? Bueno, básicamente podríamos
Voy a nombrar estos 4 que son probablemente los pilares más importantes, no son todos, ¿no? En la ley de impuestos sobre la renta que grava el capital, que podríamos asociarlo con la utilidad de las empresas, ¿no? Se llama impuesto de primera categoría, conocido por su sigla IDPC. Es un impuesto anual de tasa fija, por regla general 25%. Digo por regla general porque hay un régimen especial que tiene una tasa del 27%. ¿Ah? En el caso de la renta del trabajo dependiente, que es la que obtiene un trabajador que está vinculado por un contrato de trabajo y por tanto mensualmente tiene una liquidación de remuneraciones, ¿no? Paga un impuesto mensual que se llama impuesto único de segunda categoría, que se lo retiene su empleador, ¿ya? Y entonces hay muchos trabajadores que no se dan cuenta que están pagando este impuesto porque la remuneración que reciben ya viene descontada, ¿no? Así como las cotizaciones previsionales, pues también viene descontado el impuesto único de segunda categoría. Tiene una tasa progresiva, variable progresiva. Las rentas que provienen del trabajo independiente, esto es un prestador de servicios y que por tanto emite una boleta de honorarios por el servicio prestado, paga un impuesto anual, que es el impuesto global complementario. Es un impuesto con una tasa también variable progresiva. Es exactamente la misma tasa del impuesto único de segunda categoría, lo que ocurre es que el impuesto único de segunda categoría es mensual, en tanto que el global complementario es anual, y entonces se multiplica la UTM, la unidad tributaria mensual, por el año, por 12, para obtener la unidad tributaria anual, ¿ya? Pero la tasa es exactamente la misma. Y en el caso de las rentas de extranjeros que producen en Chile, ellos están gravados con un impuesto que se llama impuesto adicional, que es un impuesto anual también, con una tasa fija del 35%. ¿Cuáles son los regímenes tributarios del impuesto de primera categoría? O sea, ¿cuáles son las formas que tiene una empresa para tributar por las rentas que produce? Hoy día hay 4 formas, y créanme que con esfuerzo podemos llegar a una quinta. Hay 4 formas distintas de tributar el mismo impuesto que se llama impuesto de primera categoría. Esto por sí solo es escandaloso. Porque imagínense la cantidad de regímenes, la cantidad de reglas que tiene que conocer el empresario para poder saber cómo tributar. ¿Ya? Eso atenta contra la simplicidad de un sistema tributario que es uno de los pilares fundamentales de cualquier modelo tributario que se quiera establecer en el mundo. Tenemos un régimen que se llama de renta atribuida, está regulado en el artículo 14A de la Ley sobre Impuesto a la Renta, entonces es muy habitual referirse a este régimen como el 14A, simplemente. ¿Ya? El régimen parcialmente integrado, regulado en el artículo 14B, el régimen de tributación simplificada, que es un régimen que está pensado especialmente en las empresas pequeñas, para las pymes, en el 14TER, y un régimen de renta presunta. Los 3 primeros ejemplos, los 3 primeros casos son regímenes que tributan sobre renta efectiva. En cambio, el régimen de renta presunta es un porcentaje, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las diferencias de estos 3 regímenes? Para explicarlo, voy a explicar los 3 regímenes, los 3 primeros de renta efectiva. Y entonces hice un esquema, ¿no? Puse la empresa ahí. La idea es que tenemos una empresa que puede ser, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada que tiene 2 socios, ¿ya? Un socio extranjero, un socio persona natural, ¿ya? Recordemos que el socio extranjero va a tributar con un impuesto que se llama impuesto adicional. El socio persona natural chilena va a tributar con el impuesto global complementario, ¿ya? ¿Cómo tributan? Pues fíjense que en principio la tasa que paga la empresa es una tasa fija, ¿ya? Una vez al año, 25%, excepto los que estén en el régimen del 14B, el parcialmente integrado, que tributa con una tasa del 27%. Entonces uno podría preguntarse, ¿por qué hay empresas que podrían estar en un régimen que les cobra 27% si hay regímenes donde podría pagar solo el 25%? Pues la diferencia está en cómo tributan los retiros que los socios hacen de esa empresa, ¿ya? Tanto en el régimen 14A como en el 14TER de las pymes, los socios tributan por las utilidades que produce la empresa en el momento en que se producen estas utilidades, con independencia de si efectivamente las retiraron o no. Entonces se puede producir el caso en que su empresa haya producido utilidades
pero hayan acordado no distribuirla, ¿ya? Y entonces usted tenga que pagar impuestos sobre una renta que realmente no ha percibido, ¿ya? En el caso del el régimen 14B, el parcialmente integrado, se tributa solo en la medida en que efectivamente haya retirado esta utilidad. ¿Ya? Y usted puede postergar en el tiempo el retiro de estas utilidades. Así que de algún modo el socio de esta empresa, de un 14B, tributa cuando quiere, cuando efectivamente haya decidido retirarlo, ¿ya? Y entonces ahí está la ventaja, el 14B por sobre los otros, ¿ya? Por eso una tasa del 27%. Pero hay otra diferencia importante. Sucede que lo que tiene que pagar el socio, sea el impuesto adicional, sea el impuesto global complementario, se descuenta. Técnicamente esto se dice, le sirve de crédito lo que haya pagado su empresa como por concepto de impuesto de primera categoría. Así que en realidad lo que paga es la diferencia entre el impuesto global complementario menos el porcentaje que corresponde al impuesto de primera categoría. Angelina, que es la panelista que sigue, pues les mostrará esto con números, ¿ya? Para graficarlo mucho mejor. Lo interesante de esto es que tanto el régimen 14A como el 14TER les permiten a ustedes contar el 100% del impuesto de primera categoría. En cambio, el régimen 14B, que tenía esta gran ventaja de que usted tributaba cuando efectivamente quisiera retirar, pues solamente le va a otorgar un 65% de crédito. ¿Ya? ¿En qué régimen tributan las pymes actualmente? Fíjense que, contrario a lo que uno podría pensar, dado que tienen un régimen tributario que es especialmente para ellos, uno podría pensar que están la mayoría en el 14TER, pero no es así. La mayor parte de nuestras pymes tributan en el 14A, el régimen de renta atribuida. El 59% de las pymes actualmente están en ese régimen. En el 14B hay 17%. Y uno podría decir, ¿qué hace una pyme ahí? Esto es muy erróneo porque primero están pagando una tasa del 27%, pero además recuerden que la gran ventaja de este régimen es que uno tributa solo en la medida que retiren los socios, ¿ya? Cuando la empresa es pequeña, sus empresarios suelen retirar todas las utilidades, siempre. Entonces esto no es realmente una ventaja para el empresario, para el socio, ¿ya? Y no debería haber debería haber pymes que tributen en el 14B. No es un régimen que esté pensado para ellas, ¿ya? ¿Por qué están ahí? Pues hay algunas razones de carácter jurídico y algunas razones incluso de desinformación. Porque en el régimen actual, con la reforma de Bachelet, había un plazo dentro del cual había que optar, ¿ya? Y muchas pymes no optaron y otras pues simplemente por intentar no cambiar demasiado el régimen tributario con lo que había hasta ahora, pues el que existía antes es bien parecido al 14B. Entonces, para mantener un poco lo conocido, también se mantuvieron ahí. Bueno, y solo el 24% están en el 14TER. Voy a terminar refiriéndome al impuesto global complementario. El impuesto global complementario, como yo les decía, es un impuesto anual. Tiene actualmente 7 tramos, pero con el acuerdo reciente entre el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Hacienda del Senado, debería tener 8 tramos, ¿ya? Actualmente, esto va en UTAS, que es la unidad tributaria anual, una UTM multiplicada por 12, de 0 a 13,5, un 0%, ¿no? Luego de 13,5 al 30 o 4%, ¿no? Y así sucesivamente. Fíjense que aumenta 0, 4, 8, 13,5. Fíjense el salto que viene ahora: 23%, 30,4 y 35%. Y es curioso porque los primeros tramos íbamos aumentando más o menos proporcionalmente, ¿no? De 0 a 4, de 4 a 8, de 8 a 13,5, donde ya se nota un poco. Pero este salto es bien grosero respecto de lo que de cómo venía avanzando, ¿no? De 13,5 a 23. Esta tasa, bueno, luego en la tabla está esto en pesos, ¿no? Porque uno no siempre tiene la noción exacta en UTAS. Y entonces, por ejemplo, si usted obtiene rentas en el año de 0 a 7.833.186 pesos,
sus rentas están exentas, ¿ya? Que es lo mismo que decir que tributan, pero con una tasa del 0%. ¿Ya? Ahora, esta tasa no solo es progresiva, sino que además es por tramo. Esto quiere decir que solo se tributa con las tasas siguientes en la medida en que ya esté lleno el tramo anterior. ¿Ya? Entonces, imaginémonos que una persona tiene rentas por 10 millones de pesos. ¿Ya? Si una persona tiene rentas por 10 millones de pesos, uno tendería a decir, está en el segundo tramo y le aplicamos el 4%. ¿Ya? Es como la tendencia, pero no funciona así esto. Sucede que los primeros 7.833.000 y fracción de todas las personas naturales chilenas están exentas. ¿Ya? Incluso las personas más millonarias de Chile, sus primeros 7 millones están exentos. Entonces, sus primeros 7 millones y fracción, 0%. Lo que queda para llegar a 10 millones, que en este caso son 2.166.814 pesos, van a tributar con un 4%. Entonces, en la práctica, esto se traduce en que este señor tributaría con un global complementario de 86.672 pesos. ¿Ya? Esto es bajo. Recuerden cuando vimos el gráfico de los impuestos de la OECD, los impuestos de la renta proveniente de las personas, era bajo. ¿Ya? Y finalmente, con esto termino, les quiero mostrar cuántos contribuyentes tributan por tramo en el impuesto global complementario. Fíjense que es bien sorprendente ver este gráfico porque la gran mayoría de los contribuyentes que tributan con el impuesto global complementario en Chile están exentos. Son 568.510 contribuyentes. Luego, en los tramos del 4 y el 8% tenemos el grupo más importante. Pero uno podría preguntarse, ¿cuánta gente tributa con el tramo mayor? Pues el tramo actual mayor es de 35%, pues son 24.917 personas. Lo que ocurriría aquí es que este grupo de 24.000 contribuyentes se va a dividir luego entre los que van a tributar con el 35 y los que van a tributar con el 40. Pero nótese que sigue siendo un grupo menor. Lo que ocurre es que son sus rentas las altas y por eso desde el punto de vista del número de contribuyentes esto parece poco, pero desde el punto de vista de los ingresos sí que es importante para los ingresos públicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia Toledo. Les aviso que después de las exposiciones vamos a tener un rato largo para preguntas, que ha sido el grueso de los foros que hemos organizado, los últimos foros. Así que prepárense para una hora de preguntas si quieren, tranquilamente vayan anotando sus preguntas y las pueden hacer a viva voz, no tienen que pasarlas con un papelito, pero para que vayan tomando notas si tienen preguntas específicas. Vamos a seguir entonces con la exposición de Angelina Canales Melinao, que auditor tributarista, magíster en Administración de Empresas de la Universidad Austral y magíster en Tributación de la Universidad de Chile. Ella es docente del Instituto de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral y es fundadora del Centro Gestor Tributario en Valdivia, que es una consultora que asesora empresas en temas tributarios en el sur de Chile. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Angelina Canales y para mí es un tremendo placer estar acá y conversar acerca de impuestos con los colegas, con ustedes, y vamos a hacer el máximo de esfuerzo para que lo que yo les voy a presentar también sea, todos podamos compartir este conocimiento. Lo que Patricia ha hablado acerca de la parte jurídica, la parte teórica, yo les voy a hablar en cuanto a lo mismo, pero en cuanto a números, ¿ya? Pero vamos a hablar lo mismo. Entonces, Patricia también comentó acerca de los impuestos, que hay un impuesto que se llama impuesto a la renta, que lo pagan las empresas. Ahí yo le puse un dibujito de empresas.
Las empresas de nuestro país entonces pagan un impuesto que se llama impuesto a la renta. La mayoría de ellos pagan un impuesto de un 25%. Luego, las personas que somos los dueños de esas empresas, nuestras empresas tienen un RUT, ¿cierto? Tienen una fecha de iniciación de actividades. A las empresas comienzan de pequeñito, le ponemos empeño para que crezcan, les puede ir bien, les puede ir mal, hasta incluso pueden morir. Cuando se hace el término de nosotros las personas naturales nos pasa lo mismo. Nacimos, somos pequeños, crecimos y también morimos. Las empresas les pasa lo mismo. A consecuencia de eso, las empresas ganan sus utilidades, venden, compran, hacen transacciones para que al 31 de diciembre nos digan a los propietarios: gané tantos millones de pesos para ti, porque las empresas no se gastan las utilidades. ¿Quién se gasta ese dinero? Las empresas nos dicen: ganamos tanto dinero y te lo paso a ti, que tú eres mi propietario. Quienes realmente se ganan el dinero son las personas naturales, los propietarios de esas empresas. ¿Qué hacemos con ese dinero, con esa utilidad que nuestra empresa nos atribuye? Pagar nosotros ese otro impuesto que se llama impuesto global complementario. Entonces hay dos impuestos. La empresa paga uno que se llama impuesto a la renta y las personas pagamos otro impuesto que se llama global complementario por las utilidades que nuestras empresas ganaron para nosotros. Y como decía Patricia, las empresas pagan, la mayoría de las empresas pagan un 25% y hay un tipo de régimen que paga un 27%. Cuando Patricia decía de que por qué hay algunas empresas que debiendo no están en el 14B, por ejemplo, y están, de acuerdo a mi experiencia, porque yo actualmente también tengo una empresa que entrega asesoría a empresas, de acuerdo a mi experiencia he podido ver que es solo por desconocimiento, que pequeñas empresas están en el 14B, donde pagan un 27% en vez de un 25%, es desconocimiento principalmente. ¿Por qué? Aquí les voy a dar un tips para los que deseen en el futuro crear una empresa. Hoy en día están muy en boga las sociedades por acciones, las conocidas como SPA. Esa forma de escriturarse y de formarse es muy positiva, tiene hartos beneficios, pero tiene ahí una triquiñuela, que es que cuando hacemos iniciación de actividades, una SPA por el solo Ministerio de la Ley va a ser asignado a este régimen 14B. Entonces, si una persona hace iniciación de actividades en la página del Servicio de Impuesto Interno, sin acompañamiento o sin asesoría, altamente probable que pase esa página, next, pase al lado, sin siquiera preguntarse qué significaba el 14B. Entonces, como no todos crean sus empresas con acompañamiento, con asesoría, es que no se dieron cuenta que eligieron un régimen tributario que no les convenía. Eso les pasa a las 14B, a las SPA. Así que en adelante, cuando alguien de ustedes vaya a iniciar iniciación de actividades con esta SPA, ojo con eso. Elijan el 14A o el 14TER. Continuamos, eso era un tips. Continuamos entonces. Les decía, y como también mostró Patricia, que tenemos una tabla que se llama tabla del impuesto global complementario. ¿Por qué se llama global? Porque, como la palabra lo indica, esta palabra global agrupa todos los ingresos que tenemos las personas naturales. Este impuesto no con las empresas, personas naturales pagan el impuesto global complementario. Entonces, ayúdenme ustedes mismos también a ver cuáles son los ingresos que tiene una persona en un año, desde enero a diciembre. Una persona puede tener sueldos, ¿cierto? También puede tener, que hizo unos pitutos por ahí, emitió boletas de honorarios, ¿cierto? También podría una persona tener unos pesitos por ahí en el banco en fondo mutuo. Por lo tanto, ese fondo mutuo les va a generar algunas utilidades. También podría tener una empresa, o ustedes participar en alguna empresa. Entonces ya hemos contado 4. También esta persona podría tener crédito hipotecario y los intereses nos ayudan a este impuesto. Entonces ya hemos contado 5 conceptos y podrían sumarse más. Si alguien tuviera un arriendo, tiene una casa y la está arrendando, también todo suma. Todos nuestros ingresos suman y por eso se llama global. Agrupa. Entonces, ¿cuál es la regla? Tomar todos nuestros ingresos, dentro de eso está incluido nuestra empresa,
y nos aplican, como decía Patricia también, el primer tramo tiene 7 tramos. El primer tramo es desde 0 a 7.800.000 y las personas no pagamos impuestos cuando estamos en este primer tramo. ¿Sí? Yo ahí les puse en verde, los 7.800.000 lo dividí en 12 y mensualmente esta persona que está en este primer tramo que no pagaría impuestos recibe un ingreso de 652.000 pesos. ¿Cuánto es nuestro sueldo mínimo en este momento? 301.000 pesos. Hemos estado solicitando a medida de todo este movimiento social que, o sea, lo han anunciado, algunos acuerdos, otros no desacuerdo, pero se ha anunciado que va a subir a 350.000. También estamos pidiendo que llegue a 500.000, aunque de eso todavía no se ha dicho nada, pero en pedir, está ahí la pedida. Pero aún así, aunque las personas pensemos que si llegara a aceptar eso de 500.000, aún así las personas estarían en ese tramo que no paga impuestos. Como decía Patricia también, los otros tramos tienen esa columna que dice cantidad a rebajar, porque ninguno de nosotros en nuestro país paga impuestos por sus primeros 7.800.000 y por eso está esa columna que dice ahí cantidad a rebajar. También se ha hablado, ustedes han escuchado que el ministro y dice que le vamos a aumentar los impuestos a los súper ricos. ¿Han escuchado eso? De los súper ricos. ¿Qué es lo que se quiere decir con eso? Se quiere decir que se quiere ampliar en ese... Ustedes pueden contar que hay 7 tramos. Quieren crear un 8º tramo, que era lo que incluso existía hasta hace un par de años atrás, con un 40%. Entonces, de ese 35% quieren pensando en que haya un 8º que diga 40%. Y que se supone que ese tramo estarían los que son llamados los súper ricos. Que en mi opinión no me parece mucho hablar de súper ricos porque seguimos con esas palabras haciendo discriminación y separando. Porque unos son súper ricos y otros no. O sea, pero de eso se habla cuando se habla de los súper ricos, es crear este nuevo tramo. Entonces, también hemos estado viendo que hay, estos son los regímenes tributarios, que dice renta presunta, tributación simplificada, renta atribuida. Ellos son los que pagan un 25%. Y el que está separado, incluso ahí con las líneas, el semi-integrado, ellos son los que pagan un 27%. Aquí ya, esta tablita que está aquí son las empresas. Tips, de nuevo, segundo tips del día. Renta presunta, les recomiendo, en este régimen es muy bueno las empresas que tienen transporte de carga. Transporte de carga pasajero o transporte de carga de carga. Estas empresas que son servicios de transporte, este régimen de renta presunta es súper positivo. Si alguno de ustedes tiene lucas para invertir en alguna empresa, les sugiero que inviertan en esas. Porque es muy buen régimen tributario. Entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué si este es tan bueno, como yo les digo, tendríamos que profundizar en otro foro por qué es tan bueno? Pero yo me pregunto, si este régimen es tan bueno, ¿por qué ninguna de las reformas tributarias que hemos tenido se toca este régimen, ni se toca ese giro, las personas o las empresas que se dedican al transporte? ¿Por qué ni siquiera ni lo mencionan? Ese no está en la tabla, no es nada. Ahí está, intacto, es súper positivo para las empresas que tienen transporte. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes son los dueños de las empresas más grandes en nuestro país que tienen transporte, que por qué no tocan este régimen tributario? Hay cosas que podríamos nosotros ir también cuestionándonos. Bien, esa por un lado es positivo, pero también se presta para poder cuestionarse. ¿Por qué este no se mueve? ¿Por qué ni siquiera lo sacan a la conversa? Nada. Ahí está, intocable. Pero es positivo. Entonces quedemos con el lado positivo de que si ustedes tienen lucas, les sugiero que inviertan en ese tipo de empresas. Entonces, luego de eso teníamos el 14T, donde deberían estar la mayor cantidad de empresas, pero no lo están por lo que yo les comentaba y que en mi opinión y de acuerdo a mi experiencia es desconocimiento nomás. Luego la renta atribuida y el semi-integrado. Y ahora vamos a ver un ejercicio. Miren, lo que está con la letra azul es una empresa, una del 14A. Y al lado, el que está con verde, es una de las empresas del 14B. Lo que está con azul, y yo puse un ejemplo de una empresa que tuvo una utilidad de 100 millones de pesos. Que 100 millones de pesos, en verdad, que no nos asuste, porque 100 millones de pesos no es
cada uno dirá si es mucho o poco, pero en verdad para una empresa es más o menos normal. No una empresa, pero esta reforma tributaria está llevada a las empresas grandes, por si acaso, ¿ya? Entonces el azul es el sistema integrado, que pagan un 25%, y el que está con verde es el que pagan un 27%, que está con rojo. Entonces, ejemplo, una empresa de 100 millones de pesos que tiene una utilidad, el que está en el 14A va a pagar un 25 millones de pesos. Pensemos en una torta, la dividimos en 4, un trozo se lo lleva el fisco. El del 14B, que tiene un 27%, van a hacer el impuesto, una empresa va a pagar un impuesto de 27 millones de pesos. Entonces, primer concepto, lo que para la empresa se llama renta líquida imponible de 100 millones de pesos, para sus dueños, como les expliqué al principio, para sus dueños se va a llamar renta a atribuir en el 14A y renta disponible para retirar en el 14B. Y los 25 millones o 27 millones del impuesto, para nosotros los propietarios, se va a llamar crédito contra el impuesto global complementario. Cambia de nombre, pero nos estamos refiriendo a los mismos millones de pesos. Entonces, luego, en el segundo tablita, aparte dice, los propietarios de las empresas pagan impuesto global complementario. Los 100 millones que para la empresa se llamaba renta líquida imponible, para sus dueños se llama base imponible del impuesto global complementario. Por 100 millones las dos personas. Aquí puse que tenía un solo socio. Entonces se les va a aplicar, con esa tabla que ya mostramos, el impuesto, y a los dos les va a tocar el mismo impuesto como persona natural. 21 millones 468 897 a los dos, el que tiene una empresa 14A y el que tiene una empresa 14B. Luego, que vamos a concentrarnos en esos 9.450.000 que está ahí. ¿Todos lo ven? ¿Esos 9.450.000? Eso se llama restitución. Y solo lo tiene los 14B. Hemos comentado que los 14B retiran cuando ellos desean. El 14A está obligado a pagar en este año impuesto global complementario por sus 100 millones. Aquí yo puse que el 14B también decide retirar sus 100 millones, pero es voluntario. El que está con verde, el 14B, podría no haber retirado nada de las utilidades que su empresa ganó para él, o podría haber retirado 50 millones, 10 millones, 60 millones o el 100%, como es mi ejemplo ahí. Pero es totalmente voluntario. En el 14B las personas retiramos. Si no retiran, entonces no pagan impuesto global complementario. La del 14A, si no pueden tomar la decisión actualmente, ellos tienen que retirar, o sea, tienen que entenderse retirado sí o sí nomás y pagar el impuesto global complementario en la misma fecha. Entonces, los 14B que retiran de acuerdo a su voluntad